En ciertas horas de la noche miraban a una persona que parecía que no tenía cabeza, era nada más como la sombra, como un bulto oscuro. Él no podía evitar sentir miedo, sentir que la sangre se le helaba al escuchar esos pasos, pero él de todos modos iba decidido a que todo tenía una explicación lógica. Es como si las entidades que hay aquí en el lugar se molestaran. En el comedor se escuchaban platos y vasos que salían volando y se estrellaban contra la pared. Dijo, no, esto no me está gustando. Y yo sigo en lo mismo de que lo paranormal no existe, son puras... Estaba discutiendo con la medium cuando de repente se empezaron a escribir mensajes en las paredes. Solos. Pues yo sigo diciendo que los fantasmas no son reales, pero no tengo la forma de comprobarlo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. En esta ocasión me encuentro en Decatur, Texas, mi gente. Y la intención del día de hoy es mostrarles una casa muy vieja que hay aquí en Decatur. Una casa que data del año de 1883. La gente la conoce como el Castillo. Como el Castillo es una mansión de aquella época. Desgraciadamente, pues es muy difícil obtener un permiso para entrar a la casa. Es muy difícil ni siquiera dar con los dueños. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aprovechar de fondo la casa para platicarles una historia que tiene que ver con una casa muy similar a esta. Una casa allá en Inglaterra, pero por allá en el año de 1800. Entonces les voy a mostrar la casa y les platico esta historia. Esta casa es mejor conocida como el Castillo, una mansión de aquella época, como ya les mencionaba. Y la casa sobre la que les voy a platicar la historia sería la Rectoría de Burley, en Inglaterra. Mejor conocida como la casa más embrujada de Inglaterra. Esa casa, mi gente, era muy famosa porque ahí se decía que pasaban muchas cosas paranormales. Se decía que ahí sucedían muchísimas cosas. La gente mencionaba objetos volando por todas las habitaciones. Mencionaban por ahí una monja que la veían por los pasillos de la casa y asomándose por las ventanas. También mencionaban mucho escuchar pasos, susurros y muchísimas cosas, mi gente, muchísimas cosas que sucedían en esa casa. Pero lo más tenebroso que pasaba, que a toda la gente asustaba mucho, es que había habitaciones en las que empezaban a suceder cosas paranormales y la temperatura descendía muchísimo. De estar en un clima cálido, se ponía bien congelado por dentro, muy frío. Descendía mucho la temperatura inexplicablemente de un segundo a otro. Y también por ahí mencionan que en las paredes aparecían mensajes, como que alguien escribía mensajes en las paredes. De repente, sin darse cuenta, empezaban solitos esos mensajes a aparecer en las paredes. Como si alguien que no podían verlos estuviera escribiendo. Esas eran las actividades que más le daba miedo a la gente, era de lo que más se hablaba. Pero en aquella época había un científico muy famoso, allí en Inglaterra, en esa zona donde estaba esa casa, que él era muy famoso, pero porque él se dedicaba a desmentir ese tipo de historias. Él decía que no existía lo paranormal, él era escéptico, y sobre todo aquellas personas que se decían mediums, que tenían habilidades, que tenían ciertos dones, él se dedicaba a ir a investigar donde ellos investigaban y desmentir y decir que ellos eran un fraude, que no era cierto, no existía ningún don, no existía ninguna actividad paranormal. Ese era su trabajo de él, desmentir sucesos paranormales. Pues resulta que llegó a sus oídos la Rectoría de Burley, ese lugar que les estaba mencionando ahorita, hace un rato. Por ahí se entrevistó con las personas que vivían actualmente en la rectoría y le platicaron sus historias. Ellos les mencionaba que en ciertas horas de la noche miraban a una persona que parecía que no tenía cabeza. Era nada más como la sombra, como un bulto oscuro que deambulaba por la casa y de repente lo miraban parado en la puerta de la habitación. Miraban objetos volando a través de la habitación, como flotando, como si alguien los estuviera sosteniendo y ellos no pudieran ver a esa persona. Este científico se llamaba Harry Price. Entonces el señor Harry les pidió permiso para pasar unas noches ahí adentro de la rectoría.
La intención era investigar y que ellos se dieran cuenta que podían vivir tranquilos, que seguramente todo tenía una explicación lógica, que no tenía nada que ver con lo paranormal. Él les dijo, si ustedes me dan la autorización, yo me quedo dentro de la rectoría los días que sea necesario hasta que yo pueda demostrarles que no está pasando nada, que no hay nada. Las personas que viven en la casa le dieron el permiso, le dijeron, está muy bien, nomás que sabe que cuando alguien viene a investigar, la actividad se intensifica mucho y nosotros la verdad no queremos estar aquí. El señor Harry les dijo, no, de hecho yo necesito estar solo, yo no quiero que ustedes me acompañen. El señor Harry, armado con una libreta para ir registrando las actividades, con una cámara y un termómetro, se adentró en la rectoría. En la primera noche, casi en cuanto entró, luego empezó a haber actividad. Él empezó a escuchar algunos ruidos adentro de la rectoría, empezó a escuchar algunas cosas que aparentemente era lo que asustaba a la gente. Pero él luego se dio cuenta que era el viento golpeando las paredes de madera. Y dijo, seguramente estos son los ruidos que la gente escucha. Pero pues es lógico, el piso es de madera, el techo también es de madera. Entonces seguramente pues durante el día se hincha la madera y después cuando agarra su tamaño normal, pues produce estos ruidos y es lo que la gente escucha. Y el viento, pues estaba un poquito fuerte el viento y pues se escucha cómo golpea las paredes y también hace unos sonidos extraños que me imagino que durante las madrugadas la gente escucha esos ruidos. Con la fama que tiene la rectoría, pues la gente se sugestiona y empieza a ver cosas. Eso pensaba él. Hasta que se le dio la medianoche, exactamente a las 12 de la noche, se escuchó un golpe muy fuerte en el techo de la rectoría. Se escuchó un golpe muy fuerte que lo hizo que él se levantara de su cama y pusiera atención. Al acercarse a la puerta de su habitación, empezó a escuchar pasos como de una persona muy cansada o probablemente muy anciana o no sé, lastimada, porque él decía que se escuchaban como unos pasos cansados, muy lentos y muy suaves, que arrastraban los pies por todos los pasillos de la habitación. Había un pasillo con muchas habitaciones y ahí era donde regularmente se escuchaban esos pasos. Él se decidió a salir a ver qué era lo que estaba pasando y siguió el rastro de aquellos pasos. Él no podía evitar sentir miedo, sentir que la sangre se le helaba al escuchar esos pasos, pero él de todos modos iba decidido a que todo tenía una explicación lógica. Siguió el rastro hasta una habitación. Al parecer esos pasos fueron a dar a una de las habitaciones y cuando él entró a esa habitación, justo en el momento en que se dejan de escuchar los pasos, la temperatura bajó muchísimo. De estar el clima un poquito cálido se puso frío, que él tuvo la necesidad como de ir a buscar su chamarra, su suéter, abrigarse, porque descendió muchísimo la temperatura, algo inexplicable para él. O sea, es imposible que de un momento a otro cambie tanto la temperatura. Ya desde ahí él empezó a notar que estaban sucediendo cosas que en otras investigaciones no le habían pasado. Entonces él decidió seguir pensando que todo eso tenía una explicación lógica, que no tenía nada que ver con lo paranormal. Al darse cuenta del descenso de la temperatura, decidió salir a buscar su abrigo y al salir de la habitación y entrar una vez más al pasillo, lo invadió un aroma como a madera quemándose. Todo parecía indicar que la rectoría, la casa, se estaba incendiando. El señor Harry entró en pánico y corrió hacia la fuente, porque él en su mente creyó que muy probablemente la rectoría se estaba incendiando. Al llegar a la sala, se dio cuenta que la chimenea estaba encendida, los troncos que cuando él llegó a la rectoría se dio cuenta que eran troncos que ya tenían años que no se movían de ahí, pues estaban ardiendo. Inexplicablemente él estaba solo en la casa. ¿Quién les prendió? Ahí se dio cuenta él de que la casa le estaba haciendo una mala jugada. Pero él pensó que muy probablemente alguien de la casa se había quedado para jugarle una broma o para a lo mejor asustarlo, ¿verdad? Pero pues era imposible porque él se dio cuenta, el miedo en la mirada de las personas. Él se dio cuenta y aparte las personas le dijeron, ¿sabe que cuando alguien viene a investigar no nos gusta estar aquí? Porque tal pareciera que la actividad se intensifica como si las entidades que hay aquí en el lugar se molestaran,
se molestaran porque vienen a molestarlos a ellos. Entonces nosotros no queremos estar aquí. Él sabía en el fondo que estaba solo, pero él seguía pensando que muy probablemente era alguien queriéndole hacer la broma. Para él todo seguía teniendo una explicación lógica que no tenía nada que ver con lo paranormal. A los pocos días, él decidió poner una cámara en lo que era el comedor de la casa para ver si registraba algo. Instaló su cámara, se fue a descansar y unas horas más tarde lo despertó un estruendo que retumbaba por toda la casa. Al levantarse para ir a investigar qué era lo que estaba pasando, él se pudo dar cuenta que en el comedor se escuchaban platos y vasos que salían volando y se estrellaban contra la pared. Él escuchaba cómo aventaban las mesas, cómo aventaban todo lo que había en el comedor, salía volando y se estrellaba contra las paredes. Él escuchaba el sonido, pero al llegar se dio cuenta que todo estaba en su lugar. Nada más era pues el ruido. Al entrar al comedor se dio cuenta que todo estaba en su lugar, pero enseguida de eso escuchó una voz muy suave y muy débil que pedía ayuda. Una voz como de una mujer, pero muy lejana. Él se sorprendió mucho. Al recoger la cámara y revisarla, se dio cuenta de que se registraron tanto los ruidos de los platos, de los vasos estrellándose contra la pared, y también aquella voz quedó registrada. Eso era algo que él no se esperaba. Él no se esperaba tanta actividad. En sus investigaciones nunca le había pasado algo similar. Digo, ¿qué está pasando? Dijo, no, esto no me está gustando. Y yo sigo en lo mismo de que lo paranormal no existe. No existe, son puras, es puro folclore de la gente. No existe esto. Entonces decidió citar a todo su equipo, todas las personas que en algún momento le habían ayudado en sus investigaciones. Se adentraron en la casa e hicieron una sesión espiritista. Él trajo a una medium que supuestamente sí era de su confianza, ¿verdad? Trajo una medium, hicieron un ritual. ¿Y qué creen, mi gente? Que la medium le comprobó sobre una historia que se decía de la rectoría. La rectoría tenía una historia. La gente atribuía la actividad paranormal a esa historia. La historia decía que en el año que se hizo la rectoría, supuestamente una monja, una joven monja, una monjita muy jovencita, tuvo por ahí un amorío con un monje. Tuvo un amorío por ahí con pues ustedes saben, ellos no pueden tener relación con nadie, ¿verdad? Más que con mi Padre Dios. Entonces por ahí ella tuvo una relación con un monje y fue descubierta. Y como castigo la sepultaron entre las paredes de la rectoría y pues desgraciadamente ella ahí falleció. Se dicen que esa era una de las historias que había en la rectoría. Entonces la gente atribuía a la monja las actividades. Cuando hicieron la sesión espiritista, la medium le dijo que ella estaba viendo a una monja que pedía ayuda. Cuando ella le menciona eso al señor Harry, el señor Harry dice, no lo puedo creer, no te creo. Tú ya sabías sobre la historia que la gente cuenta. No, en serio, es que yo no tengo la necesidad de mentirle. Estoy viendo a una monja que pide ayuda. Estaban en eso, el señor Harry ya muy molesto porque él sintió que toda la gente le estaba queriendo hacer una jugada. Estaba discutiendo con la medium cuando de repente se empezaron a escribir mensajes en las paredes. Solos empezaron a aparecer símbolos y palabras en las paredes. Fue cuando el señor Harry se convenció de que algo estaba pasando, de que no era normal lo que él estaba viendo, lo que él estaba viviendo no era normal, era algo que nunca le había pasado. A pesar de él ser una persona escéptica, pues empezó a dudar de sus ideales, porque él estaba muy firme que lo paranormal no existía. Entonces empezó a dudar. Pues decidió cerrar el caso, decidió salir de la casa y publicar sus hallazgos. Mi gente, basándose en todo lo que él registró. Él solamente dijo, pues yo sigo diciendo que los fantasmas no son reales, pero no tengo la forma de comprobarlo. Eso fue lo que él
lo que él registró. Los fantasmas para mi gusto no son reales. Desgraciadamente no encontré la forma de comprobárselos. Pero fíjense que el señor Harry no se quedó a gusto, porque 10 años después él decidió volver a la rectoría. Decidió volver a hacer una investigación más para ver si podía comprobar algo, ¿verdad? Porque en aquel entonces, junto con su equipo, hasta una de las cosas que hicieron ya él en su impotencia por no entender lo que estaba sucediendo, junto con su equipo revisaron toda la casa, buscaron entre las paredes cables o algún artefacto que a lo mejor la gente a propósito le haya dado la fama a la casa, y que esos ruidos, esas voces tuvieran alguna explicación lógica, pero no halló nada, él no encontró nada. Entonces 10 años después, él decidió volver a la rectoría a hacer una última investigación, llevó una vez más a todo su equipo y llevó otra vez a la medium. Pero se llevó una sorpresota peor, mi gente, porque la medium predijo que en un futuro la rectoría se iba a quemar, iba a revelar un secreto que la rectoría tenía. Al no encontrar nada, dejaron la investigación, solamente quedó aquel testimonio de la medium. Supuestamente ella estaba prediciendo que iba a suceder algo con la rectoría. Y pues, ¿qué creen? Que un año después la rectoría se incendió, y en ese incendio resultaron los restos de una persona que aparentemente estuvo sepultada entre las paredes de la habitación. Entonces muy probablemente era aquella monja que la gente platicaba. Lo que vino pasando con el señor Harry es que las personas escépticas lo acusaban de que seguramente él inventó todo lo que sucedió y hizo trucos para comprobar supuestamente lo que él registró, lo que él puso en su investigación. Y las gentes que sí creían en eso, o la gente que actualmente cree en lo paranormal, pues dicen que él es el pionero en la investigación paranormal. Lo que normalmente ahorita nos gusta tanto, habemos muchas personas que nos gusta salir a investigar, meternos a lugares embrujados, lugares donde asustan. Ustedes saben que hoy en día hay mucha gente que le gusta esto de lo paranormal. Pues dicen que la investigación del señor Harry es una de las más famosas que existen, y pues la gente lo considera el pionero en la investigación paranormal. Pues bueno, mi gente, aquí está el castillo, esta mansión construida en 1883, que también se dice que tiene su actividad paranormal. También se dice que hay cositas por aquí, la gente se ha asustado. Y pues bueno, la aprovechamos para platicar esta historia. Espero y les haya gustado mucho estos videitos que aprovechamos andando aquí en Texas para compartirles, mi gente. Pues bueno, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.